Vamos a ponernos en las manos del Señor y comenzamos. Señor, gracias porque eres bueno, eres misericordioso. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque nos concedes el aliento, nos permite, Señor, estar un domingo más aquí. Sabemos que al ser hijos tuyos constantemente somos adoradores, vivimos, Señor, en tu presencia, segundo a segundo, pero el día de hoy nos reunimos para este culto público, para dar evidencia de que estamos unidos en ti y de que somos, Señor, un solo pueblo, de que, Señor, estamos a una, Señor, en tu misión, en tu objetivo, en tu propósito, que es salvar a los pecadores por medio de la predicación del Evangelio. Te pedimos, Señor, que hoy nos ilumines, que nos ayudes, que nos permitas, Señor, degustar todo el mensaje que tú tienes para nuestra vida, Señor. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues Primera de Corintios 8 es un capítulo de 13 versículos, entonces tenemos que ir avanzando rápidamente en cada versículo. Y les pido que leamos en primer lugar Primera de Corintios 8 del 1 al 3, los primeros 3 versículos. La palabra del Señor dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no ha aprendido nada como se debe conocer. Pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él. Bien, hermanos, no sé si han escuchado acerca de las plantas que asfixian a otras plantas, plantas que terminan ahogando a otras plantas, que terminan secando otras plantas, plantas que también terminan robándole recursos a otras plantas. Y se me hizo curioso ver algunos de estos ejemplos. Y al menos seleccioné 3 de estas situaciones. Una de estas situaciones es pues ahora sí que la absorción de luz. Hay plantas que necesitan de la luz para crecer, para realizar sus procesos, como lo es la fotosíntesis. No sé si han escuchado acerca de las plantas monstera o bien de las plantas que se les llama también la costilla de Adán. Entonces, estas plantas, la monstera, la costilla de Adán, son plantas muy grandes que crecen con una hoja ancha y que, bueno, tapan pues todo lo que está debajo de ellas. Entonces, estas plantas, aunque bueno, no son muy altas como lo pudiera ser un árbol, sí tienen hojas anchas y espesas. Tienen una característica que es que en sus hojas, por eso se les llama costilla de Adán, parece que tienen un costillar, tienen rayas, y esto es para que pase el aire a través de esas rayas y no se rompa la hoja o no termine el aire despedazándolas. Bueno, eso les favorece a ellas, pero a las plantas que hay debajo de ellas, ¿sabían que eso no les favorece nada? Al contrario, eso es un elemento que les perjudica. ¿Por qué? Porque les tapa el sol, porque no dejan que la luz pase hacia esas plantas que crecen debajo de ellas. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque justamente es algo que ocurre dentro de las congregaciones. Si bien ocurre en la sociedad misma, hay gente que tapa a otros y no los deja crecer. Hay en la congregación también estas situaciones. Pero no son las únicas plantas que, bueno, obstruyen el crecimiento de otras. Este es un ejemplo, porque es el ejemplo de la luz. Pero tenemos otro ejemplo, y ese ejemplo es el del agua. ¿Sabían que las palmeras, al ser árboles altos, pues necesitan precisamente mucha agua debajo, que precisamente cuando cae debajo de ellas la absorben toda esa agua?
y todo ese territorio alrededor de las palmeras es seco en el subsuelo. Y entonces es imposible que alguna planta pueda crecer alrededor de estas palmeras. ¿Por qué? Porque absorben el agua. Y entonces, bueno, ese es otro elemento, no dejan que absorban recursos. Pero también está el ejemplo del espacio. Tenemos entonces primero la luz, plantas que no dejan que la luz le dé a otras plantas. Tenemos el ejemplo del agua, hay plantas muy grandes que absorben el agua a su alrededor y no dejan que otras obtengan esos recursos. Y tenemos el ejemplo del espacio. Por ejemplo, las hiedras. Ustedes han visto las hiedras, pues ese tipo como de enredaderas, como de plantas que crecen sobre otras plantas. Las calabaceras, las calabazas, ¿han visto las calabazas cómo crecen? También tienen que agarrarse a otras plantas. Bueno, ellas terminan robándole el espacio a estas plantas y terminan aplastándolas, terminan asfixiándolas. Entonces, tenemos estos tres ejemplos y se preguntaron, bueno, ¿por qué hoy vienes a hablar de plantas? Bueno, estamos hablando más bien de la situación que ocurre en las iglesias, porque a veces somos muy parecidos a estas plantas. A veces no dejamos que a otros les resplandezca la luz del evangelio y sus riquezas. A veces puede que no dejemos que los recursos sean bien absorbidos por los demás. O bien también puede que en el espacio mismo no dejemos que convivan estos hermanos y que en ese espacio, bueno, terminemos ahogándolos con algunas pues ahora sí que con nuestro propio peso. Y hermanos, esto es lo que estaba ocurriendo en Corinto. Recuerdan que ya veíamos en el capítulo 1 cómo Pablo dice que algunos, bueno, estaban muy envanecidos, que creían ser sabios, pero porque estaban apoyados en la sabiduría del mundo, o bien porque no alcanzaban a dimensionar que la sabiduría de Dios es Cristo, es el Evangelio. Y bueno, hermanos, en estos primeros 3 versículos tenemos un pasaje muy mal utilizado en las iglesias, muy mal predicado a lo largo de la historia. Y pues yo creo que alguna vez han escuchado esta interpretación. El conocimiento es malo y el amor es bueno. Pero eso no dice el texto. El texto dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Acaso el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, no necesitan aprender acerca de la Biblia? ¿Acaso Pablo está diciendo, hermanos, no estudien teología porque eso envanece? Bueno, créanme que hay pastores predicando este mensaje. El apóstol Pablo en ningún momento está diciendo que el conocimiento sea malo, sino que más bien está hablando de una característica del conocimiento cuando es utilizado lejos del amor. Cuando se divorcia la verdad del amor. Y en el sentido contrario pasa lo mismo, hermanos. Creer que nos desenvolvemos con amor, pero no utilizamos la verdad o no hacemos uso de la verdad, bueno, también es malo y es peligroso. En este pasaje vamos a ver entonces la primera situación, que es el conocimiento divorciado del amor. Y entonces Pablo retoma esas preguntas que le han llegado por correspondencia, o esas situaciones que probablemente le han estado describiendo por carta, por escrito, estos hermanos de Corinto. Y bueno, ya vimos que resolvió algunas dudas, algunos asuntos acerca del matrimonio, de la soltería, de qué hacer con las vírgenes o con aquellos que están por casarse en edad casadera, qué hacer con las viudas, ¿verdad? Que es la responsabilidad de la iglesia. Y bueno, estamos viendo cómo Pablo va situación tras situación aclarando. Y en la sección pasada veíamos que lo importante es que ser fieles a Dios con una mente en lo eterno.
Porque la situación en la que te encuentres hoy es una oportunidad para dar gloria a Dios. Seas casado, seas soltero, seas viuda, es una oportunidad para dar gloria a Dios, donde quiera que tú te encuentres, hermano. Pero ahora va a decir Pablo, en cuanto a, y es aquí un corte y bueno, ahora voy a comenzar a hablar de, ¿qué dice? Lo sacrificado a los ídolos. Y estaremos pensando, bueno, ¿qué es lo sacrificado a los ídolos? Más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿qué es lo que se sacrificaba a los ídolos? Animales. Y esos animales, pues, eran consumidos después del ritual, después de la ceremonia, del culto. Y esos animales, bueno, algunos sacerdotes tenían precisamente acceso a esa carne, a esa comida en primera instancia, pero sobraba de eso sacrificado. Y eso se vendía en los mercados. Por ejemplo, en el contexto gentil, teníamos a gente que no podía consumir carne si no la compraba en estos mercados de lo sacrificado a los ídolos. O bien los banquetes públicos, las reuniones sociales, la convivencia con el pueblo, bueno, pues era por medio de comidas dedicadas a ídolos. Imagínense una boda donde pues van a llegar con sus conocidos que no son creyentes. ¿Qué creen que van a comer ahí? Bueno, pues dedicaban a la deidad, a esa carne, hacían su servicio, su culto pagano, y entonces comían de lo sacrificado a los ídolos. Pero más adelante vamos a ver un detalle más particular. Bueno, de esto quiere hablar el apóstol Pablo. Y va a decir, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, ¿qué está afirmando el apóstol Pablo? Se está incluyendo, ¿verdad? Ahí dentro de los que tienen conocimiento, dice, sabemos que todos somos conocedores. Pero esto, hermanos, es dicho por el apóstol Pablo de una manera un tanto irónica o hasta sarcástica, porque dice, pues, ustedes son conocedores, ustedes son sabios. Sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿verdad? Que somos bien conocedores todos. Y creo que cuando hacemos una lectura de este pasaje, pues no lo leemos en ese sentido, ¿verdad? Como un poco irónico, sarcástico del apóstol Pablo. ¿Por qué decimos que lo dice en ese sentido? Bueno, pues por todo lo que se ha venido desarrollando anteriormente, porque veíamos que estos hombres se creían los más sabios del mundo, que ya no necesitaban consejo, que creían que podían decirle a los demás cómo vivir su vida, pero se estaban olvidando de una parte fundamental, que ese conocimiento no era algo que les diera fruto, no era algo en lo que buscaran poner su vida a disposición de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Era un conocimiento entonces vacío. Y es por eso que el apóstol Pablo va a decir, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y aquí utiliza dos palabras que creo que son muy importantes para entender la acción que genera el conocimiento vacío. Y esa acción es que envanece. En el original, bueno, esta palabra es fisioi y evoca la imagen de algo inflado. ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de algo inflado? Un globo. Por ejemplo, ¿han visto el arroz inflado también?
pues es, ¿cómo es el arroz normalmente? Pues es pequeñito y es conciso. Y luego el arroz, cuando es inflado, ¿cómo se ve? Más grande, pero es bofo. Es incluso hasta como muy ligero. Como decía Richard, un globo. Un globo cuando es más pequeño lo inflas poquito y ¿cómo se ve? Chiquito, ¿no? Ya redondito. Ayer tuvimos un ejemplo de globos, ¿verdad? Pero es un poquito pesado. Lo vas inflando y se va haciendo más grande, pero se va haciendo más ligero, menos denso. Y esta es la imagen que quiere que el apóstol Pablo que tengamos acerca del conocimiento mal aplicado, un conocimiento trunco, un conocimiento que se queda a medias. Y el apóstol Pablo, pues entonces va a decir, el conocimiento que no tiene amor, puede que se vea muy grande, puede que se vea muy aparatoso, pero a final de cuentas es ligero, es vacío, en cualquier momento se puede ponchar, es como una burbuja que pues es grande, pero es insignificante. Y luego va a decir, el amor, dice ahí, edifica. Ahora, esta palabra es la palabra oikodomei, que tiene que ver con la construcción, con la administración, con una casa, una construcción pues, de un edificio. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Entonces, el amor es lo que construye, pero una construcción, hermanos, se lleva tiempo. De hecho, la iglesia del Señor ha estado siendo construida por siglos y siglos y siglos. Y la iglesia, bueno, en la iglesia hay diferentes miembros y todos aportan para esa construcción. ¿Es algo que cuesta tiempo? Sí. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Cuesta mucho esfuerzo, dolor, sacrificio? Sí. Pero a final de cuentas, ¿qué es más seguro? ¿Una construcción bien hecha o una construcción que se hace rápida y a como se nos dé a entender? Probablemente podemos acumular más rápido un montón de palos que después se van a caer con cualquier movimiento, que construir una casa desde sus cimientos. Y esta es la imagen que el apóstol Pablo quiere que tengamos aquí. No quiere decir que no estudies teología, no quiere decir que no hagas tu devocional de la palabra de Dios para conocer más a Dios. No quiere decir que no debas aprender más doctrina. No quiere decir eso. Quiere decir que hacia dónde te está llevando ese conocimiento. ¿Te está llevando a inflarte? ¿A hacerte creer que eres más grande que los demás? ¿Te está llevando a verte hacia ti mismo? ¿O bien te está llevando a trabajar, a esforzarte, a sacrificarte por el crecimiento de la iglesia de Cristo? Y mirar hacia afuera de ti. ¿Mirar hacia quién? Hacia el Señor en primer lugar y en segundo lugar hacia su iglesia, hacia tus hermanos. ¿Hacia dónde te está llevando ese conocimiento? ¿Es como un globo que se infla rápidamente pero que en cualquier momento va a estallar? ¿O es como un edificio que se mantiene con el tiempo, que va a perdurar? ¿Alguno de ustedes, hermanos, ha escuchado la historia de los tres cerditos? Creo que a muchos de nosotros se nos contó desde pequeños. Y esa historia de los tres cerditos, bueno, más o menos nos da la misma idea de que las cosas que se hacen, pues, por pereza o que se hacen a la ligera, bueno, no son duraderas.
Y más o menos ya nos vamos dando una idea hacia dónde vamos. Pero imagínense esa casa que construyen los cerditos. El primero construye una de paja, el segundo una de madera y el tercero una de ladrillo, ¿verdad? De tabique. Imagínense que viene una lluvia. Probablemente el de la paja pues no dura, se cae. El de la madera pues se va a mojar, ¿verdad? Y va a oler a húmedo. Y el de tabique pues va a resistir, ¿verdad? Esa lluvia. Bueno, cuando nosotros tenemos un conocimiento elaborado a partir de materiales duraderos, va a resistir cualquier tormenta. ¿Y por qué Pablo tiene que intervenir en esta iglesia? Porque la tormenta ya les llegó, hermanos. Pablo está tratando situaciones que en muchas iglesias se dan. Y creo que sería algo imprudente pasar por alto estas situaciones, y es por eso que el apóstol Pablo está hablándole a estos corintios. Sería también mentiroso decir que no, en la iglesia no pasan situaciones difíciles. En la iglesia no hay pleitos. En la iglesia no hay controversia. En la iglesia no hay chisme. En la iglesia no hay traiciones. Creo que sería mentiroso negar que en la iglesia suceden muchas de estas cosas. Pero ¿por qué pasan, hermanos? Porque estamos tratando con hombres. Hombres que, si bien han venido al conocimiento de Dios, aún están siendo formados a la imagen de Cristo. Y aún no estamos libres del pecado. Ahora, hermanos, muy probablemente la pregunta que le hacen aquí al apóstol Pablo es, bueno, ¿qué debemos hacer, no, con estas personas que pues no han comprendido que pues lo sacrificado a los ídolos no les hace daño, no les hace nada? Pues Pablo, oye, pensando, ¿no? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Oye, Pablo, pues diles, ¿no? Que pueden comer de lo sacrificado a los ídolos. No les pasa nada. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Bueno, yo sé que son muy conocedores, yo sé que ustedes son maduros, ¿no? Un tono un tanto sarcástico. Pero va a decir en el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él. En otras palabras, no es el conocimiento, la información que tú tengas y que te lleva hacia ti mismo lo que importa. Lo que importa es que tú hayas sido conocido por Dios, que tú hayas nacido de nuevo y que ese conocimiento te esté llevando ¿hacia quién? Hacia Dios. A amar a Dios. Y eso trae implicaciones. Si tú amas a Dios, hermano, tú vas a amar ¿a quién? A su iglesia. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo en estos 3 primeros versículos. No que no debamos tener mayor conocimiento, porque el mismo apóstol Pablo se estaría contradiciendo, como aquello que dice en Filipenses 1, 8 al 10. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo? Que la iglesia crezca en conocimiento. Pero ¿qué es lo que menciona antes de que de expresar este deseo de que crezcan en conocimiento? El amor. Porque Pablo quiere que sus hermanos crezcan en conocimiento, pero sabiendo que son amados,
sabiendo que Dios les ha enviado la instrucción necesaria para crecer en el conocimiento, les ha llamado a ser pueblo suyo, les ha traído a un lugar donde ellos no merecían estar y además les ha dado los recursos necesarios para poder crecer en ese conocimiento. Hermanos, no podemos jactarnos de algo que ni siquiera nos hemos ganado por nuestra propia cuenta. No podemos jactarnos de algo que nos fue dado por gracia. Y va a decir también ahí en Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y entonces va a seguir en el versículo 4 y va a mencionar nuevamente acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Vuelve a mencionar el tema que dice, bueno, entonces de lo que comen de lo sacrificado a los ídolos, vamos a hablar. Dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Él está diciendo que sabemos que los ídolos no son dioses. En realidad los ídolos son objetos inanimados, pensando en los ídolos construidos de madera, como leíamos hace rato en Isaías 44. No pueden hacer nada. Ahora, Pablo no está negando que no existan ídolos, porque los vemos en todos lados. Ídolos tallados de yeso, de madera, ya hasta de metal hay. No está negando esa realidad de que la gente sea idólatra. Él está negando que ese ídolo tenga un poder como lo tiene Dios, de que sea una deidad. Ahora, hermanos, esto lo voy a dejar para otra predicación que justo me toca hablar a mí también, es en 1 Corintios 10. Porque Pablo no va a negar la realidad espiritual. No va a negar que detrás de muchos de estos ídolos hay comunión con los demonios. Que muchos de estos ídolos en realidad son adorados porque hay un sistema demoníaco detrás de ellos. Pablo no está negando esa realidad, pero Pablo va a hacer un contraste. Estos ídolos no son nada porque no son Dios. Y esta es una verdad que le está concediendo a aquellos hermanos que dicen conocer mucho, a aquellos que dicen, no, yo puedo comer de lo sacrificado a los ídolos sin ningún problema. A mí no me afecta porque yo ya soy maduro, porque yo ya entendí que pues nada son en el mundo estos ídolos. Y eso se los está concediendo el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, quizás es un poco difícil asimilar la situación a nuestros días porque es una situación especial allá en Corinto. Y ahora pues no tenemos este dilema, ¿verdad? De comer lo sacrificado a los ídolos o no, porque ya es un sistema completamente distinto. Pero vamos a poner algunos ejemplos. ¿Cuáles podrían ser estos ejemplos? Bueno, estos ejemplos, por ejemplo, hay hermanos que dicen, yo soy maduro en la fe y yo cuando quiera puedo tomarme unas cervezas. Y yo cuando quiera puedo, no sé, irme de fiesta y, no sé, regresar al día siguiente a mi casa y como si nada, ¿verdad? No, yo voy a asistir a tal función de cine con cierto contenido explícito, incluso altisonante, y no me pasa nada porque soy maduro en la fe. Yo sé discernir, yo sé distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Yo sé controlar mis pasiones, ¿verdad? Yo sé hasta dónde tomo. Quizás son situaciones que ya son un poco más cercanas a nosotros, ¿verdad? Que son situaciones que entendemos que a lo mejor podemos hacer en sí mismo. Por ejemplo, ir al cine, ¿es algo malo? No, ¿verdad? Es algo que podemos hacer.
Pero justamente el comer carne en ese contexto, ¿era algo malo? No, no era algo malo. Lo malo es cuando venía la connotación acerca de lo sacrificado a los ídolos. Porque en ese contexto, hermanos, había gente que había salido o bien del judaísmo, que era estricto. En el Antiguo Testamento había leyes acerca de la comida, de lo que debían comer y lo que no debían comer, cómo debían preparar sus alimentos. Y aquellos hermanos que venían saliendo del judaísmo veían esto como un escándalo, porque no solamente comían carne del becerro, sino otro tipo de carnes en el mundo gentil. Y esto para ellos era algo que les afectaba en su conciencia. Y bueno, hermanos, también tenemos a gente saliendo del mundo gentil. Y ese mundo gentil, aunque ellos ya estaban habituados a en algún momento ser partícipes de estos banquetes sacrificados a los ídolos, bueno, aún les costaba trabajo, ¿verdad? Porque relacionaban precisamente esa carne, ¿con qué? Con otros dioses, con ídolos. Y entonces ellos no querían ser partícipes de lo que antes vivieron. Les costaba salir de ese sistema. Pensemos hoy en día, hermanos. Hay hermanos que, bueno, gustan de tomar algún vaso de alguna bebida alcohólica. Y al hacerlo con moderación, pues ellos no se embriagan, ¿verdad? Y ahí está el debate, incluso de si el vino de los tiempos de Jesús era fermentado o no era fermentado. Bueno, ahí hay distintas posturas, pero y por eso algunos dicen, no, es que era un vino sin alcohol. Bueno, sabemos que en algunos contextos se tomaba el vino fermentado. Pero lo que se prohíbe estrictamente era ¿qué? Embriagarse. Ahora, hermanos, hoy en día, nuevamente, volviendo a ese ejemplo, hay hermanos que gustan de tomar un vaso con una bebida alcohólica, bueno, que contenga cierto grado de alcohol. Y tienen control sobre su decisión. Y no hay problema después de que lo toman. Pero, ¿cuál es el problema, hermanos, en un contexto en el que hay hermanos que han salido de una adicción al alcohol? Hay contextos en los que no toda la congregación es madura y que hay gente que viene lidiando con esos problemas. ¿Cómo verían esos hermanos que su conciencia es débil, como lo va a decir más adelante el pasaje? Ver a un hermano que no le importe, ¿verdad?, tomar vino delante de él. Y digo, pues yo soy maduro y yo puedo hacerlo. No me importa. No me importa lo que tú hayas pasado, no me importa lo que tú has vivido. Yo lo voy a hacer. ¿Qué está priorizándose en ese momento? Mi libertad y pues mi conciencia madura, entre comillas, sobre tu problema. Tu problema no es el mío. Básicamente es lo que un hermano que no considera a los demás está diciendo en su mente. Ahora, hermanos, nosotros hemos traído a nuestra época un problema que pudiera ser parecido, pero en ese entonces, hermanos, comer carne sacrificada a los ídolos, tanto para los que habían salido del sistema del judaísmo, como los que habían salido de ese sistema pagano, era un fuerte problema, no era cualquier situación. Y ya en la iglesia estaban ocurriendo divisiones por ese tema, porque algunos decían no debes hacerlo y otros decían debes hacerlo. Ahora pensemos qué pregunta específica
le pudieron haber hecho a Pablo. Pablo, ¿debemos comer sacrificado a los ídolos o no debemos? Y Pablo no va a decir una respuesta tan sencilla como de si debes o no debes. Porque en ese caso sería ¿qué? Sería dar la opinión de Pablo. Él va a hacer algo distinto. Él va a aludir al supuesto conocimiento de estos hermanos y les va a decir, bueno, son conocedores, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de teología. Y es entonces cuando el apóstol Pablo empieza a hablar justamente del conocimiento de Dios. Y este es un tip para nosotros, hermanos, como iglesia, como congregación, porque muchas veces hacemos uso de la psicología, ¿verdad?, para resolver nuestros problemas. Muchas veces hacemos caso de las enseñanzas del mundo para resolver nuestras situaciones en la iglesia. Pero ¿cuál es el elemento que va a utilizar el apóstol Pablo aquí para resolver la problemática de la iglesia? El conocimiento de Dios, la doctrina, la teología. Y justamente por eso va a decir, sabemos. Ahora, hermanos, hay un elemento que me gustaría retomar del versículo 2 que dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no ha aprendido nada como se debe conocer. Y es justamente aquella actitud de aquellos fanfarrones que dicen conocer mucho, y que es algo que incluso en el mundo gentil, un filósofo muy conocido llamado Sócrates, algunos dicen que existió, algunos dicen que fue producto de la imaginación de Platón. Bueno, este hombre era un hombre fastidiosísimo, porque iba por la calle, así como si no tuviera nada que hacer, nada mejor que hacer, y le iba preguntando a alguien, oye, tú sabes mucho. Y por lo general se dirigía a los oradores, a los políticos, que eran supuestamente las figuras más prominentes de aquel tiempo en la Grecia antigua. Y les decía, oye, tú sabes, ¿no? A ver, dime, ¿tú qué crees que es el alma, ¿no? Por ejemplo. Oye, ¿tú qué me puedes decir acerca de la distinción entre el hombre y la mujer? Poniendo algunos ejemplos míos. Oye, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que te da la felicidad? Oye, ¿tú cuál piensas que fue el elemento que dio origen a todo el universo? Y pues esta gente, pues decía, yo sé mucho, ¿no? Yo te voy a enseñar. Y empezaba a dialogar con Sócrates. Y Sócrates, lejos de responderles o darles una pregunta, una afirmación contundente, sacaba otra pregunta. Y luego de esa otra y otra y otra, hasta que los llevaba a desesperarse y a ver que en realidad no sabían. De ahí la famosa frase, ¿verdad?, que se le atribuye a Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Y hay algunos que en la historia le han añadido un poco más y han dicho, y lo que sé, aún lo que sé, logra superar a aquellos que dicen conocerlo todo. Yo creo que más bien están parafraseando al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo está diciendo, si alguno se imagina que sabe algo, aún no ha aprendido nada como se debe conocer. Y van a ver, hermanos, con la experiencia que por lo general las personas que se dicen más conocedoras y que hacen alarde de eso y que quieren enseñarle a los demás y que tienen respuesta para todo, por lo general son las que no conocen mucho. Porque una persona que ha crecido y estoy hablando de un conocimiento pues general, sabe que hay cuestiones que no se pueden resolver con una simple afirmación y que hay muchas posturas y que hay que considerar muchas situaciones y que a veces no terminamos llegando a una conclusión y queda abierta esa cuestión. Pero aquí estamos hablando de algo distinto a filosofía. Aquí estamos hablando de la doctrina dada por el Señor mismo. Y aquí no hay vuelta de hoja, es lo que Dios dijo, eso dijo.
Y aún así hay situaciones que a veces se nos vuelven complicadas, ¿verdad? En el trato entre nosotros. Y a veces sí tenemos que dar alguna interpretación, porque no es una situación concluyente. Y esto es justamente lo que está pasando aquí con el apóstol Pablo. ¿Qué está pasando? Le están haciendo una pregunta interpretativa. Bueno, Pablo, ¿comemos o no comemos de lo sacrificado a los ídolos? Bueno, Pablo va a decir, bueno, algunos que ya creen saberlo todo y que incluso han determinado que se debe comer carne sacrificada a los ídolos, pues aún no saben nada. Porque hay algo que a sus mentes agudas se les ha pasado. Y es entonces cuando va a empezar a dar doctrina pura el apóstol Pablo. Y así es como la iglesia debe responder a las situaciones de la vida diaria, con la doctrina dada por el Señor mismo. Y es cuando dice lo siguiente. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pablo, hermanos? Hay ídolos, pero no son nada en el mundo. Nosotros sabemos que hay un Dios. ¿Le está concediendo eso a los conocedores de Corinto? Se los está concediendo. Están en lo correcto. Los ídolos no son nada ante Dios. Se los concedo. Pero ¿saben qué? Y sabemos que hay muchos que se llaman dioses y se llaman señores. ¿Por qué utiliza estos dos términos, dioses y señores? Bueno, porque después lo va a contrastar justamente con, hay un Dios, ¿y ese quién es? Es el Padre. Y hay un Señor, ¿y ese quién es? Es el Hijo, es Jesucristo. Está haciendo un contraste. Ciertamente ustedes que tienen la doctrina correcta y que son muy conocedores, están olvidando una pequeñísima parte. Que ese conocimiento no es para que se exalten ustedes mismos. Ese conocimiento es para que sigan viendo a Dios. Para que viendo a Dios no volteen los ojos hacia ustedes, sino que viendo a Dios se mantenga su vista en Él. Y eso es lo que ha olvidado la iglesia de Corinto. Ver a Dios. Y hermanos, cuando una teología se vuelve infructífera, cuando una teología no desemboca en una vida vivida sabiamente, es una teología incompleta, una teología fracturada. Y aunque estos hombres sabían que solamente hay un Dios, sabían que los ídolos no tienen poder en este mundo, que incluso aunque haya un sistema demoníaco detrás de la idolatría, ¿quién es el único Dios verdadero? El Señor. Y va a decir para nosotros, sin embargo, ¿quiénes son los únicos que han llegado a este conocimiento? Pablo se incluye. La iglesia. Hace unos momentos, cuando leíamos Isaías 44, Isaías dice claramente que estos hombres que tienen un trozo de madera y que esa madera la utilizan para cocinar, hacen su leña, incluso la utilizan ahí para sus banquitos, para hacer sus mesas y eso. Después de que han terminado de hacer todo lo que quisieron con la madera, lo que les sobra, dice, te adoro, ¿no? Es una burla completamente. Es un trozo de madera que lo puedes incluso patear, pero ya si le das forma, no, ya es mi Dios, ¿no? ¿Y por qué el mundo no puede
ver esa realidad porque están cegados del entendimiento. Pero, hermanos, cuando alguien sale de ese sistema, no comprende todas las realidades teológicas, ni comprende la profundidad del conocimiento del Señor. El Señor está trabajando con él para poder llegar a ese punto, para hacerlo a la imagen de Cristo. Y aunque estos hombres ya habían avanzado, entre comillas, supuestamente, a obtener un conocimiento correcto de la doctrina, no habían avanzado en ponerla en práctica, en vivirla, en ser sabios. Y entonces ellos estaban igual que aquellos que eran molestados por su conciencia. Solamente que ellos eran molestados ¿por quién? Por la conciencia del hermano, no la propia. Y esto es triste. Hay hermanos que genuinamente están batallando con situaciones de pecado en su vida, con tentaciones, con adicciones del pasado, con una familia que les rechaza por haberse convertido al cristianismo y se ven tentados a regresarse a su sistema social antiguo porque no quieren sufrir ese rechazo. Y todo eso es ignorado por alguien que simplemente quiere inflarse como globo, quiere verse grande. Eso es lo que estaban olvidando ellos. Que Dios, aunque ciertamente es un solo Dios, es un Dios que se relaciona con usted y conmigo. Es un Dios que está trabajando a cada uno a su manera. Por eso dice el versículo 3, ¿verdad? Como dice, pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por Él. Si alguno ha venido a este conocimiento, si alguno está aquí y sabe que Dios es el único Dios y le adora y le exalta y proclama su nombre, sepa que no es por sus propios medios. Sepa que es conocido por Él. Y sepa que esa relación es aquello que nos hace mantenernos en pie. Hermano, tengas muchos años en la fe y seas muy maduro, esa realidad no cambia. Es por gracia. No cambia el cuánto conocimiento hayas adquirido. Si tú estás aquí es porque Dios te ha amado, porque eres conocido por Dios. Y el caso contrario, hermano, si eres nuevo en la fe y aún estás batallando con algunas situaciones de pecado, pero tú has acudido a Cristo, ¿es por qué? Él te ha llamado, es por gracia también. Entonces lo que nos da valor no es el conocimiento, es Dios mismo. Pero eso no quita que, hermanos, el conocimiento que tengamos nos responsabilice. Porque mientras mayor conocimiento tenemos de Dios, se supone que debe ser aquello que nos da pues los parámetros para vivir de acuerdo a ese conocimiento. Nos da las herramientas para saber lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, lo que Dios es y lo que Dios no es. Por lo tanto, entonces, si ellos se decían muy conocedores, eran muy responsables y no estaban siendo responsables. Va a decir el versículo 6 que hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Hay un Dios que es fuente y origen de todas las cosas
Y ese es un conocimiento elevadísimo. De hecho, los griegos pasaron años buscando la fuente, el origen de todas las cosas. ¿Y qué dice Pablo? Sabemos que es Dios y de Él proceden todas las cosas. Pregunta respondida. Y nosotros somos para Él. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haya creado? Para su gloria. Somos para Él. Esa es otra de las preguntas más grandes en la historia de la humanidad. ¿Qué hacemos aquí? ¿A qué vinimos al mundo? ¿Cuál es nuestro propósito? Darle gloria a Dios. Segunda pregunta respondida. Y luego va a decir, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Es que acaso hay un Dios o son muchos dioses? ¿Es que hay acaso un elemento que formó el universo o fueron varios elementos? Hay un solo Señor y Él lo rige todo. Y cuando menciona la palabra Señor, es el equivalente a Dios. Y no sé si se dieron cuenta, mencionó primero al Padre y mencionó después a Jesucristo. Pero si antes ya había mencionado que solamente hay un Dios, entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Dos personas divinas, no está mencionando a dos dioses. Pero está haciendo una distinción personal. No sé si se dieron cuenta. El Padre y el Hijo. Y esta distinción es a propósito. Es para que ellos comprendan también que Dios tiene un plan y que Dios se está moviendo en la historia de la humanidad. ¿Cómo? Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que si nosotros hemos creído en Jesucristo como Dios, como Señor, entonces estamos reconociendo que también Él ha actuado. ¿En dónde? En esta esfera. Ha actuado en este mundo físico. ¿Cuál era el problema de los griegos? ¿Cuál era el problema de algunos que tenían mucho conocimiento, incluso de algunos judíos? A veces consideraban a Dios ajeno al mundo y creían que era un Dios que había echado a andar al mundo y se había desentendido de Él. Pero cuando nosotros vemos a Pablo enfatizando en las personas de la Trinidad y en cómo las personas de la Trinidad están actuando de acuerdo a la economía de la Trinidad, Pablo quiere que comprendan estos hombres que la teología no es solamente algo que se queda allá arriba, ¿verdad? Algo muy elevado, algo muy trascendente. Dios es también inmanente. Dios tiene relación también con sus criaturas. ¿Y cuál es la función precisamente de esa inmanencia? Él atraer un pueblo así. Y por eso dice, somos para Él, somos para su gloria. Ok, eso en cuanto a la creación general, pero ahora la creación específica, la recreación específica, la recreación especial, cuando somos traídos al pueblo de Dios, es que, por medio del cual son todas las cosas, Jesucristo es nuestro mediador y nosotros, ¿qué? Por medio de Él. Dios o Jesús está actuando por medio de ¿quién? De nosotros. Y somos nosotros parte del plan de redención del Señor. Somos sus instrumentos. El conocimiento no es para que entendamos las realidades de Dios únicamente, sino que, ¿para qué? Para que Jesucristo sea por medio de nosotros. Hay un plan de redención de lo trascendente a lo inmanente, de lo eterno a lo temporal. Dios se está moviendo, y si tú no has entendido eso, hermano, que dices conocer mucho, como dice aquí Pablo a los Corintios, es porque en realidad no sabes cómo debes saberlo, como lo dice el apóstol Pablo en el versículo 2. Y entonces, hermanos, dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos
comen como sacrificado de ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Primero se dirige a los de débil conciencia. ¿Y qué dice? No en todos hay este conocimiento. Tú que te dices muy conocedor, bueno, hermano, tú algún día estuviste como aquel que es de débil conciencia. No olvides ese proceso con el cual el Señor te ha ido llevando hasta tal conocimiento profundo. No te olvides que un día tú también necesitaste alguna explicación. No te olvides, hermano, que había, por más cuestiones que tuvieras en tu mente, no lo podías asimilar. ¿Cómo debías proceder? Ni estabas convencido de que tenías que proceder así. Todos tenemos un proceso, hermanos, cuando venimos al Señor. No todos tienen ese conocimiento. Dice, algunos estaban habituados a los ídolos, aún están habituados a los ídolos. Y su conciencia se contamina. ¿Qué pasaba, hermanos, en ese contexto? Dice, si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿A qué estaban llamando estos hombres? A comer, ¿verdad? Lo sacrificado a los ídolos. Probablemente había un hermano que era débil de su conciencia y decía, hermano, no pasa nada, come de esto, yo como. Un ídolo nada es. Dios ha creado todas las cosas, come. Y ese hermano era obligado en muchas ocasiones a ser partícipe de esas comidas. Pero después va a hablar de una situación muy específica también el apóstol Pablo, de aquellas reuniones públicas. Y estos hermanos también estaban adoptando una actitud de superioridad. ¿Por qué? Porque decían, bueno, es que yo como, yo soy libre, yo he comprendido que un ídolo nada es en el mundo y que esto a mí no me va a afectar, si como de los sacrificados los ídolos. Y eso les estaba hinchando de orgullo, los estaba envaneciendo. Pero dice Pablo, les pinche el globo, ¿verdad? Dice, pues no eres más. Tanto por ti como por el hermano, Cristo murió. Pero también si el hermano no lo hace, él no es menos. Porque hay una conciencia que todavía no ha alcanzado madurez. Y hermanos, allá en Romanos 14 al 23, todo Romanos 14 de hecho va a hablar de esta situación de lo sacrificado a los ídolos. Pero va a decir específicamente el 14 al 23, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. ¿La carne es inmunda, hermanos? Dice Pablo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Por qué? Es su conciencia. Hay algo que lo está acusando. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Verdad? Entonces, ¿por quién debo ver? Por mi hermano. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje, hermanos, es que hay algo más valioso que nuestra libertad para hacer lo que queramos o no queramos. Y ese es nuestro hermano. Vale más evitarnos un bocado de carne que perjudicar a mi hermano en su conciencia. Vale más impedirnos de algo que mi hermano
se ha confundido. Va a decir, hermanos, también, si bien la comida versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y esta palabra tropezadero, hermanos, es una palabra muy dura, muy grave. Ayer que salí con mi papá y que íbamos por un camino, pues me di cuenta que las lluvias han dejado pues algunas piedras fuera de su lugar y han abierto algunos hoyos. Y uno tiene que irse con cuidado, ¿verdad? Por esos caminos. Uno tiene que ir vigilante, mirando, ¿verdad? Pero bueno, ese es cuando a nosotros nos toca ver las piedras en el camino. Pero ¿qué tal que nosotros somos uno de esos hoyos, o de esas piedras en el camino? El apóstol Pablo da la misma indicación, pero mirad, fíjense, pongan atención. Ustedes no crean que sus hermanos, pues, pueden ir por el camino libre cuando ustedes mismos están siendo una piedra. Y hermanos, leí Apocalipsis 2:14 que cuando se le dice a la iglesia de Pérgamo que tiene el Señor unas pocas cosas contra ella. Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Lo notaron, hermanos? ¿Cuál era la doctrina de Balaam? ¿Balaam pudo maldecir al pueblo de Dios? No, ¿verdad? Incluso el Señor con su espíritu lo llevó a bendecir a Israel. Pero ¿de qué sí se las ideó Balaam? Mira, te voy a aconsejar, ¿no? Aquí hay mujeres paganas, introdúcelas en el pueblo y vas a ver, ¿no? Cómo eso va a afectar a los israelitas. Porque Balaam conocía que la comunión del pueblo, si era estorbada, si el pueblo dejaba de tener reverencia y conducirse en santidad delante de Dios, entonces, pues el pueblo iba a caer en maldición. Era una maldición indirecta. Y, hermanos, esto estaba pasando con los corintios. Ellos probablemente no estaban maldiciendo a sus hermanos directamente. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, no le estaban diciendo yo te odio, o yo te rechazo, o a lo mejor pronunciaban verdades teológicas correctas. Pero ¿cómo los estaban afectando? Indirectamente, como una piedra de tropiezo. Y es una palabra grave, hermanos. Ser tropezadero. Cuando Jesús menciona el ser tropezadero a uno de los pequeños, a uno de aquellos que no, pues aún no son maduros en la fe, pronuncia una sentencia fuerte. Dice que mejor es que se ataran una piedra de molino y los arrojaran al mar, se echaran al mar. Esas piedras de molino eran solamente, podían ser jaladas por asnos, por burros. Eran unas piedrotas. Imagínense amarrarse una al cuello, ser arrojado al mar. ¿Qué ocasiona, no? Mejor les sería morir. Que estorben a uno de estos pequeños, que sean tropiezo. Y es que el tropiezo, hermanos, viene en dos sentidos. El tropiezo viene en el sentido doctrinal y en el sentido de una vida piadosa. Puede ser tropiezo y estorbo a tu hermano para que no conozca la verdad, o que conociendo la verdad, con tu mal ejemplo, lo lleves a vivir una vida contradictoria, una vida de libertinaje. Y esta es
el grave peligro, hermanos, de no considerar a los demás. Dice, ya para finalizar, la última sección es: mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Había lugares públicos, hermanos, donde se comía lo sacrificado a los ídolos. Podía ser en un banquete, pero también podía ser en un lugar donde vendían la comida, e incluso como nosotros hoy vemos mercados, ¿verdad? Que no solamente te venden la comida para que tú la prepares, sino ya preparada para comerla ahí. Si va un hermano que tiene problemas y que está batallando con su conciencia y te ve a ti haciendo aquello que él considera que es algo grave, que es algo peligroso, algo que está relacionado a una vida pasada, ¿qué va a pasar con ese hermano? Cuando dice será estimulado, es la misma palabra que edificado. ¿Sabían eso, hermanos? Pablo nuevamente está apuntando a la ironía. Tú, que deberías estar edificando a tu hermano, lo estás edificando, pero ¿qué? Al negativo, hacia la inversa. Lo estás estimulando a que haga aquello que a él le es pecaminoso. Y hermanos, aquí hay les digo, no quiero adelantarme a 1 Corintios 10, pero aquí hay algo muy grave, y eso grave es que cuando nosotros empezamos a ignorar por nuestra libertad ciertas barreras, ciertos cuidados, nosotros podemos terminar en el hoyo mismo. Conozco de gente que profesaba el cristianismo y empezó a interesarse por lo oculto. Y en su libertad decía, yo puedo conocerlo, no me va a pasar nada. Yo sé que el ídolo no es nada, que solamente hay un Dios. Y estoy firme en eso. Pero luego se empezó a interesar aún más y más y más hasta que ya no vio la línea. Y entonces ahora estaba metido en cuestiones de brujería, de ocultismo, de santería. Y es que, hermanos, cuando nosotros no consideramos la conciencia del hermano, también podríamos estar atentando contra nuestra propia integridad. Porque ahora no te pertenece solo a ti, hermano. Le perteneces a tu hermano y tu hermano te pertenece a ti. Y esto es algo que el apóstol Pablo nuevamente en 1 Corintios 10 va a abundar sobre la comunión con los demonios. Hermanos, hay que estar muy vigilantes con aquello que permitimos, porque ciertamente hay cosas que en sí mismas no son malas, pero cuando vamos avanzando y nos vamos metiendo poco a poco más en ellas, podemos terminar en un vicio. Y hay vicios como el alcoholismo, como el cigarro, como las drogas, como la pornografía. Y por creernos firmes, y como dice también el mismo apóstol Pablo, aquel que se cree estar firme, mire que no caiga. Y por querer estar firme no solamente terminamos afectando a nuestro hermano en su conciencia, que él todavía no es maduro, sino que incluso podríamos estar tendiendo una piedra para nosotros mismos. Hace unos domingos les enseñaba una imagen, un meme que ya tiene muchos años, de alguien que va en una bicicleta y agarra lleva un tubo en la mano y lo mete en medio del rin de la bicicleta y pues obviamente se cae porque ya iba andando en la bicicleta. Y es una secuencia de 3 partes. Está andando en la bicicleta, luego cuando mete el tubo en el rin de la bicicleta y tercero cuando cae, ¿verdad?
Bueno, es un meme o podría parecer un chiste, pero es muchas veces la realidad, hermanos, de que cuando alguien cree que puede hacer uso de una libertad sin considerar al hermano, no solamente lo va a terminar afectando a él, se va a afectar a sí mismo. Se va a meter el pie él mismo. Porque dice, y por el conocimiento tuyo se arruina el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo va a ir finalizando su argumento. Y ese argumento es que el hermano también fue alguien que estaba en la mente del Señor desde antes de la fundación del mundo, al igual que tú. ¿Cuánto valor tiene la vida de tu hermano? No por quien es en sí mismo, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, por el sacrificio de Cristo. ¿Has considerado eso cuando ves a los demás? ¿Has considerado que Cristo también murió por tu hermano? Pablo va a decir, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y esta es la disposición del sacrificio cristiano. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Pablo por amor a sus hermanos? Si la comida, si lo que yo estoy comiendo para mi hermano es algo que le afecta tanto, yo lo voy a dejar de hacer. Y dice Pablo, 1 semana, 2 semanas, no volveré a comer carne, jamás. A ver, hermanos, esto nos muestra cómo el cristiano es llamado a sacrificar todo por la edificación del hermano. Y aquí quiero hacer un matiz, hermanos, porque hay personas que se ofenden por todo, ¿verdad? Y hay personas que dicen, no, a mí no me gusta esto, no me gusta el otro. El hermano ya hizo esto y yo creo que no está bien, el hermano ya hizo esto otro. Y no se está refiriendo a estos hermanos aquí en esta parte. Está refiriéndose a hermanos que en verdad están siendo afectados por esa batalla que mantienen con el pecado. Ellos no han dejado de luchar con el pecado, pero esa batalla les está afectando demasiado. Y si yo contribuyo a que esa batalla sea todavía más pesada, entonces yo estoy actuando en contra de mi hermano. Pero si yo puedo ayudar en algo a que mi hermano libre bien esa batalla y que cuando ya sea maduro, pues entonces ya comprenderá en su momento por qué hago o no hago ciertas cosas. Bueno, entonces he favorecido a mi hermano. Y no nos estamos refiriendo a aquel hermano que dice, no, es que a mí no me gusta que, bueno, pues, no sé, no me gusta que se toque cierta alabanza. Bueno, probablemente el hermano tiene conocimiento por qué no le gusta esa alabanza. Pero supongamos de un hermano que viene saliendo de un contexto católico o de los testigos de Jehová y escucha algo que le recuerda a esa anterior vida y le cuesta trabajo asimilarlo y no puede avanzar precisamente en esa alabanza, no puede cantarlo porque eso le trae recuerdos de lo que hacía en su anterior vida. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Como a nosotros ahora nos podrá parecer muy sencillo el comer o no comer carne, ¿verdad? Pero son cosas pequeñas que siguen afectando a los hermanos y que debemos ser muy listos, hermanos. Debemos poner mucha atención y debemos ser sabios. Y cuando ya hicimos nuestra labor de explicarle al hermano por qué hacemos esto, por qué no hacemos esto,
pero aún así a él le cuesta asimilarlo y aún así él batalla con su propia carne y su propio pecado. Entonces hay una determinación y es el sacrificio. Cristo lo sacrificó todo por nosotros, hermanos. Y Pablo muchas veces dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hermanos, ¿cuándo estamos siendo semejantes a Cristo? Primero en el amor con verdad y en la verdad con amor. Y segundo, en nuestra determinación para que el hermano pueda crecer. No como en aquellas plantas que mencionábamos al principio, ¿verdad? ¿Por qué no dejan crecer a otras plantas? Bueno, porque es parte de su naturaleza. Porque esas plantas, bueno, se favorecen de los elementos sin importarles las demás plantas, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos una nueva naturaleza. Ya no vamos con la corriente de este mundo. Nosotros ahora estamos en Cristo y si decimos conocerlo, entonces nosotros sabremos que ese conocimiento tiene implicaciones y es el plan redentor de Dios, que Dios ha mandado a su Hijo a salvar al más perdido de los pecadores y que su iglesia es ese medio por el cual Él está llamando. No pongamos tropiezo, más bien seamos agentes de sacrificio como Cristo lo fue. Y hermanos, cuando hablamos de dar testimonio, porque a veces esto ocurre, dice, no, es que hay que dar testimonio y hay gente que dice, bueno, no, o sea, es que no somos hipócritas, ¿verdad? Y a veces se dice, no, es que tenemos que hacer esto por testimonio. Aquí quiero apuntar algo, hermanos, porque hay veces que decimos, no, es que decir eso que lo hacemos por testimonio, sería ser hipócrita, ¿no? No ser como yo soy. Bueno, hermanos, dar testimonio no tiene que ver nada conmigo, no tiene nada que ver con mostrarme a mí como un buen ejemplo, sino tiene que ver con estoy velando por el bien de mi hermano. E incluso si hay cosas que necesito subyugar en cuanto a mi carácter y en cuanto a mi forma de proceder, tengo que sacrificar eso también, hermano. No para ser un hipócrita y decir, ay, miren cuán santo soy, sino para decir, Cristo murió por mi hermano y si esto le afecta, yo no lo voy a hacer. Con eso terminamos, hermanos. Buenas tardes.